Los errores innatos del metabolismo ocurren cuando hay ausencia o anomalía de una enzima o su cofactor que lleva a la acumulación o a la deficiencia de un metabolito específico. En este video hablaremos de las emergencias metabólicas, qué hacer cuando llega un paciente al servicio de urgencias. Entonces, los síntomas agudos que vamos a buscar son un vómito incoercible que deshidrata mucho a la persona en comparación con la gravedad del síntoma, letargia y coma repentinos, que vamos a ver que se asocian con ciertos factores más adelante, y convulsiones que no responden a la medicación usual. También vamos a encontrar rabdomiólisis, que ocurre porque a veces no tienen la capacidad estos niños de adquirir energía de fuentes óptimas. Y por lo mismo, el síntoma acompañante en la mayoría de los casos en que hay deficiencia energética va a ser la hipoglicemia grave. Debemos pensar también en un error innato del metabolismo cuando nuestro pacientico es un niño que tiene retraso en el desarrollo, que no avanza en las curvas a pesar de que avanza el tiempo. Un niño con hepatomegalia me tiene que parecer sospechoso. Un niño con cardiomiopatía, con diplejía espástica o con un retraso o regresión en el desarrollo cognitivo, que ya hubiera alcanzado las metas y de repente no puede hacer lo mismo que ya hacía. Los trastornos que causan descompensaciones metabólicas se dividen en tres: los del metabolismo intermedio, los de los neurotransmisores y los de las moléculas complejas. Los primeros se caracterizan por una enfermedad aguda y que amenaza la vida. Los trastornos del metabolismo de los neurotransmisores se caracterizan por una encefalopatía muy grave, y el trastorno del metabolismo de las moléculas más complejas se desarrolla más lentamente y no causa una descompensación metabólica aguda. La crisis metabólica se da cuando hay acumulación de los metabolitos tóxicos, y esto ocurre por un aumento en el catabolismo, ya sea por infección aguda, cirugía, trauma, el proceso de dar a luz o el ayuno prolongado. La otra causa de descompensación metabólica, aparte de un catabolismo aumentado, es el aumento en la ingesta de algún componente de la comida, por ejemplo, del paso de la leche materna a la leche de vaca, que aumenta el consumo de proteína. Las crisis metabólicas son súbitas y cambia la condición del niño de un día para otro, estaba bien y ya luego está mal. Y los síntomas son desproporcionados con respecto a la enfermedad que los está causando. Una gastroenteritis leve, por ejemplo, que causa deshidratación grave que requiere hospitalización para reponerle líquidos intravenosos. En las crisis metabólicas hay compromiso multisistémico. A nivel gastrointestinal hay vómito recurrente con deshidratación, principalmente en relación con la ingesta de proteína o carbohidratos específicos. Hay dificultad para la alimentación o failure to thrive. Hay espaciamiento entre comidas porque hay letargia o hipotonía, o hay acortamiento en los periodos entre comidas porque hay hipoglicemia. También puede haber letargia, que puede ser súbita o puede ser parte de un compromiso neurológico crónico, y puede haber respiración rápida y profunda porque el amonio estimula el centro respiratorio. También hay convulsiones intratables, que son prácticamente comunes en todos los trastornos metabólicos. Hay dos trastornos específicos que generalmente tienen una causa no clara que se relacionan con los errores del metabolismo, y son la muerte súbita del infante y un episodio de aparente amenaza a la vida. Estos son comunes en las personas con trastornos de aminoácidos, acidemias orgánicas, trastornos del ciclo de la urea, de la oxidación de ácidos grasos y trastornos mitocondriales. En los paraclínicos va a haber alteraciones que nos van a ayudar a pensar respecto a un trastorno en específico. Vamos a encontrar trastornos ácido-base, excepto en las enfermedades del almacenamiento lisosomal y en los trastornos de los peroxisomas. Vamos a encontrar acidosis metabólica en las acidemias orgánicas y en los trastornos de los aminoácidos y del metabolismo del piruvato. Adicionalmente, estas acidemias van a tener un anion gap aumentado, debido a los iones no cuantificables como los cetoácidos, el ácido láctico o los otros ácidos orgánicos que no pueden ser metabolizados.
Puede haber también alcalosis respiratoria debido al amonio que aumenta el centro de la respiración, crea hiperventilación con excesiva exhalación de CO2 y aumento del pH a causa respiratoria. En los paraclínicos también vamos a observar concentraciones altas de amonio, que son especialmente altas en los trastornos del ciclo de la urea con 5.1 a 17 microgramos por mililitro y moderadamente elevadas en las acidemias orgánicas. A pesar de esto, el paciente con un trastorno del ciclo de la urea puede tener valores normales cuando no está agudamente enfermo y las acidemias orgánicas pueden tener valores por encima de 17 perfectamente. Con respecto a la hipoglicemia, es importante saber que en las acidemias orgánicas y en los trastornos de las moléculas complejas de carbohidratos se acompaña de cetosis. Sin embargo, cuando hay producción inapropiada de ketonas, como en los desórdenes de la cetogénesis y la oxidación de ácidos grasos, no vamos a encontrar cetonas. De acuerdo a esto, en la evaluación inicial, luego de identificar a los niños que tienen riesgo de tener un error innato del metabolismo, vamos a ordenar. Primero, un hemoleucograma con diferencial para evaluar la posibilidad de sepsis, que puede ser un desencadenante. Segundo, los gases arteriales, la glucosa en sangre, el amonio sérico. Es importante que se tome, puede ser de arteria o vena. Lo importante es que sea sin torniquete, que se ponga en hielo para transportarlo al laboratorio y que se analice inmediatamente. Cuando es más de 100 micromoles por litro o 1.7 microgramos por mililitro, se tiene que repetir inmediatamente. Neurotóxico cuando es mayor de 120 en neonatos y mayor de 80 en niños. Es un factor pronóstico grande, la duración del pico máximo para el desarrollo neurológico en los recién nacidos. También vamos a ordenar electrolitos para ver si hay hiponatremia o hipercalemia por una enfermedad perdedora de sal, ácido úrico que puede estar elevado, bunicreatinina por supuesto y un uroanálisis en el que vamos a ver la presencia o ausencia de ketonas, el pH, el aumento o disminución en la densidad. Vamos a evaluar la esterasa leucocitaria y los nitritos para ver si la causa de la descompensación es una infección urinaria con sepsis. Sustancias reductoras en la orina. Tenemos que tener cuidado con las penicilinas, el ASA, el ácido ascórbico, o sea la vitamina C, y las drogas que se excretan como glucurónidos que se conjugan en el hígado porque me pueden dar falsos positivos de sustancias reductoras en orina. Otras pruebas ya más complejas son la deshidrogenasa láctica, la mioglobina en orina, la creatinquinasa, todo eso para evaluar si hay rhabdomiólisis. Bilirrubinas, enzimas hepáticas y pruebas de coagulación para ver si hay una falla hepática. Los exámenes para diagnosticar específicamente el trastorno del metabolismo, como los aminoácidos cuantitativos en plasma, el perfil de carnitina, el lactato y la cuantificación de los ácidos orgánicos en orina. Para el manejo inmediato vamos a seguir el esquema ABCDE, concentrándonos primero en dar un soporte ventilatorio y un soporte de oxigenación con oxígeno suplementario para evitar la depresión respiratoria y el edema cerebral. Vamos a hacer resucitación con fluidos con salina al punto 45, pero vamos a cambiar la composición de los líquidos según tengamos el ionograma. Tenemos que tratar la hipoglicemia con dextrosa y con el bicarbonato tenemos que tener cuenta que es poco probable que tenga un beneficio si no se trata de una acidemia orgánica sin tratar. Si lo damos muy rápido podemos crear, por ejemplo, un edema cerebral y en los pacientes hiperamonémicos lo tenemos que evitar porque puede causar edema cerebral y disminución en la excreción urinaria del amonio. Debemos dar antibióticos profilácticos en los pacientes que tienen riesgo aumentado de sepsis por galactosemia o acidemias orgánicas específicas que pueden presentarse con neutropenia adicional. Debemos dar plasma fresco congelado en pacientes con alteración de las pruebas de coagulación, es decir, prolongación del TP, TPT o INR, porque podría ser por disfunción hepática. Además hay que dejar al paciente sin vía oral y también sin nutrición parenteral para evitar que el tóxico siga llegando a la sangre. Inclusive a veces es necesario hacer diálisis para ya quitar el tóxico circulante. La estrategia para aumentar el estado catabólico consta de dos partes. La primera es administrar de 8 a 10 miligramos de dextrosa por kilo por minuto, máximo con dextrosa al 10%.
Si se va a quedar sin vía oral o si se van a aumentar concentraciones más grandes, se tiene que poner un catéter venoso central sin vía oral por 24 horas. Adicionalmente, se tiene que dar insulina para promover el anabolismo y mantener la glucosa en suero entre 100 y 120. Vamos a empezar con 0.05 unidades por kilo de peso por hora. Como las convulsiones son comunes a todos los trastornos, cualquier suplencia de cofactor tiene el potencial de disminuir o de parar las convulsiones. Los que voy a usar para convulsiones son la cobalamina, o sea, la vitamina B12, 1 miligramo subcutáneo o intramuscular. Tiene especial utilidad si se trata de acidosis metabólicas o de acidemias orgánicas sospechadas. La piridoxina 100 miligramos intramuscular se lo voy a dar a neonatos que tienen convulsiones que no responden a los anticonvulsivantes convencionales. Y si esta no funciona, le voy a dar ácido folínico 2.5 miligramos intravenosos. Nicotina voy a dar 10 miligramos orales o por una sonda nasogástrica para las convulsiones recurrentes en neonatos específicamente. Para las acidemias orgánicas puedo hacer suplementación con carnitina, 100 miligramos por kilos por día en 3 dosis divididas, ya sea oral o intravenoso. Y una dosis de 200 miligramos por kilo por día intravenosa o 300 miligramos por kilo por día oral se puede usar para promover la excreción de ácidos orgánicos.